La infidelidad es uno de los temas más dolorosos y frecuentes en las relaciones de pareja. Hoy vamos a hablar de la infidelidad desde la perspectiva psicológica. La infidelidad no es solamente un acto físico o emocional, sino un fenómeno complejo que involucra la personalidad, las dinámicas de pareja y los contextos sociales. Comprenderla requiere mirar más allá del juicio moral y analizar sus raíces psicológicas. En primer lugar, la infidelidad suele estar relacionada con necesidades emocionales insatisfechas. Muchas personas buscan fuera de la relación lo que sienten que no reciben dentro: atención, validación, intimidad o novedad. Desde la psicología, esto se interpreta como un intento de regular emociones y cubrir carencias afectivas. En segundo lugar, existen factores individuales. La personalidad influye. Personas con alta impulsividad, baja tolerancia a la frustración o con estilos de apego inseguros pueden ser más propensas a la infidelidad. También influyen experiencias previas, modelos familiares y creencias sobre el amor y el compromiso. En tercer lugar, los factores de pareja. La comunicación deficiente, los conflictos no resueltos, la rutina y la falta de intimidad emocional o sexual crean un terreno fértil para que aparezca la infidelidad. No se trata de justificarla, sino de entender que surge en un contexto relacional. Finalmente, los factores sociales y culturales. Vivimos en una sociedad que a veces normaliza la infidelidad, la presenta en medios de comunicación como algo común o incluso glamoroso. Esto puede disminuir la percepción de riesgo y aumentar la probabilidad de que ocurra. La infidelidad tiene consecuencias psicológicas profundas. Para la persona que la sufre, puede generar ansiedad, depresión, baja autoestima y síntomas de trauma. Para quien la comete, puede aparecer culpa, miedo a ser descubierto y conflictos internos. En la pareja, la confianza se rompe y la relación entra en crisis. Sin embargo, también puede convertirse en un punto de inflexión. Algunas parejas logran reconstruirse y fortalecerse después de enfrentar el problema. En conclusión, la infidelidad es un fenómeno complejo que requiere comprensión psicológica y trabajo terapéutico. No se trata solo de sanar la herida, sino de aprender a comunicarse, a reconocer necesidades y a construir relaciones más conscientes. Les voy a dejar una técnica para que liberen las emociones. Busca que puedas expresar y regular lo que sientes: enojo, tristeza, frustración, miedo. Esta técnica ayuda a afrontar la crisis y decidir si la relación puede reconstruirse o necesita cerrarse. Es útil si lo que necesitas es aliviar la carga emocional antes de tomar decisiones o incluso si ya no quieres seguir en la relación. Vamos a utilizar la técnica de escritura expresiva. Primero busca un lugar cómodo y privado. Puedes dedicarle entre 15 o 20 minutos. Agarra tu libreta y una pluma. Vas a escribir sin filtro todo lo que sientes respecto a la infidelidad: enojo, tristeza, miedo, dudas. No te preocupes por la ortografía ni la coherencia. Segundo, profundiza, es decir, también escribe todo lo que hubieras querido decir o hacer, aunque sea duro, no te contengas. Tercero, relee lo que escribiste y subraya las frases que reflejen tus emociones más intensas. Y por último, decide qué hacer con el texto: guardarlo como registro, romperlo, quemarlo de forma simbólica. Y no se te olvide suscribirte y déjame en los comentarios si realizaste la técnica y qué tema te gustaría ver en el próximo video.